patrimonio histórico y, digamos, de vestuario que se puede permitir el sacar en los años pues como este, que a lo mejor la cosa está un poquitín, piensa la gente está más decaída. Es la oportunidad de recuperar esos grandes trajes. Volvemos un poco al origen, que a lo mejor era mucho más humilde, pero que es en definitiva la propia identidad de las comparsas y de las diferentes comparsas. Bien, veíamos esos tres emblemas simbolizados por los tres personajes, tanto los embajadores Moro, Lucio y Alejandro, de los europeos y de los beduinos, y también al representante pirata, que pertenecía a las tres comparsas a esa agrupación. Y aquí vemos también, en este caso, un mapa, es el guía de esta sí, es un mapa de la Comunidad Valenciana de la época, marcando Orihuela Costa, y detrás se verá un barco dibujado, un barco, vamos, desembarcando en las costas, sí. Y ahí es donde aparecerá pues, un poco todo. Y también un poco el orden del desfile que nos van a presentar. Es una guía un poco. Sí, en un principio se va a ver un poco la escenificación, y este año han querido que las filas tradicionales de ellos vayan arropando al embajador, que irá lógicamente en último lugar de... Bien, aquí vemos esa primera escena ya teatral, formando parte de este momento, miembros del grupo del Teatro Expresión. Bueno, y esto también nos recuerda mucho a las costas oriolanas, ¿no? Sí, claro, Torres Vigías. Torres Vigías, la torre de Cabo Roy, o Cabo Roig, no sabemos muy bien cómo pronunciarlo, los oriolanos tenemos ahí esa doble pronunciación que nos retrotrae a los tiempos de la habla valenciana, pero también a la castellanización. Pero tal vez la de Cabo Roig sea la más conocida, pero en la zona hay muchas, porque Pilar de la Horadada también tiene una muy importante. Torrevieja tiene varias, sí. Y luego, pues más hacia Alicante, Santa Pola, hay infinidad de... Vemos cómo hacen ese teatrillo que despiertan las sonrisas entre los mayores y los pequeños. Es como una especie de representación del pueblo de Orihuela Costa haciendo vida, con ese diálogo y esos bailes entre los hombres y las mujeres, entre los caballeros y las damas, y algún pirata que también podemos ver con espada en alto, como atracando, como insistiendo y embistiendo al pueblo, como esas recogidas, ¿no? Como esos ataques piratas. Un poco nos decía también el presidente y el propio embajador que la pregunta de todos los oriolanos es, y de muchos festeros a nivel general, es qué pintan los piratas en la fiesta de los cristianos, y que ellos iban a intentar a través de esta embajada dar respuesta, ¿no? No, la verdad es que la gente piensa que en Orihuela no se puede entrar por río. Eso no es cierto. Uno de los primeros ataques que sufre Orihuela, digamos por vía marítima, son los vikingos en el siglo X. Posteriormente, si consultamos la historia, vemos que desde el siglo XII, cuando empiezan a decaer ya con el reino de taifas y demás, vamos encontrando diferentes incursiones, tanto almohades como almorávides, que dan nombre a comparsas también propias de aquí de Orihuela, pero que ante una debilidad de los reyes y jefes de la zona, luego que se convierten en las tierras de aquí, que son muy fértiles y realmente importantes por su digamos, su orografía, eran muy fáciles de entrar y salir. Entonces nos encontramos que ya desde el siglo XII-XIII hay grandes incursiones, pero quizás las más importantes en el sentido pirata, tal como lo estamos viendo, serían las del siglo XVI, en las cuales ya vemos un ataque escalonado y continuo de las tropas, de tropas ya no tanto corsarias, sino berberiscas. Es un poco lo que además aparece muy reflejado, con un gran temor en la población de la costa. En los documentos se ve muy reflejado eso, y claro, los reyes tienen que tomar medidas sobre eso, hacer esas torres vigías para poder avisar, en fin, todas esas consecuencias que producen por los enfrentamientos, las guerras en este caso. Bueno, vemos un primer montaje de carroza, ¿no? Un barco, una especie de barco, en este caso barco y desembarco a través de esta carroza, que está tripulada por piratas, con sus cañones al más puro estilo pirata.
También esta comparsa pues tiene acogido, como me imagino que y lo iremos viendo a lo largo de la retransmisión, ha cogido esa estética propia del cine. El cine ha influido mucho en estéticas de fiestas, en estéticas religiosas, incluso en estéticas políticas, en fin. El cine ha hecho, ese séptimo arte ha hecho un papelón a lo largo de la historia, y en este caso pues vemos, nos recuerda mucho a las últimas películas, las más conocidas, las más hollywoodienses, pero también a películas de los años 50, 60, ¿no? En ese sentido, con barco y desembarco de piratas. El mítico Errol Flynn. Y también, pues, bueno, las últimas, pues son los Piratas del Caribe, que son los más conocidos. Y también el archiconocido Johnny Depp. También habría que destacar la evolución que sufrieron las armas de fuego a finales del siglo XV. Supuso un impacto para el hombre de la época, que con un sencillo ritual, que se encendiera una mecha, el hombre podía destruir murallas y todo esto, que es lo que hoy conocemos como artillería, que entonces era súper desconocido. Sí, sí. Y eso hizo cambiar también lo que antes hemos visto, las torres vigías. La construcción no era plana, sino redonda, más bajas de lo habitual para tener menos campo de acierto en el tiro. O sea, fue una época muy pensada en la guerra. O sea, tuvieron que darle vueltas a la cabeza para poder hacer frente de tal forma a los ataques. Claro, reforzaban lo que era el castillo, sí, pero cuando llegan estos elementos, claro, tienen que hacer las torres vigías como planas, no grandes, más murallas, no eran, sino pequeñas, redondas, para evitar el contacto plano de los proyectiles. Muy bien. Es muy importante destacar que la aparición de la pólvora determinó la caída de imperios como el Imperio Bizantino, puesto que los mismos piratas que el asalto al Cuerno de Oro de Estambul se realizó también por piratas, si no bien de este tipo de carácter, digamos, que sería más romántico, como hemos comentado. Eran los propios piratas musulmanes los que bombardearon más de cerca de propios barcos. Sí, aquí estamos viendo la banderada de este año, Cristina Sánchez Moya, que va dirigiendo muy bien a fila patapalo. Es una fila de escolta en la que podemos ver caras de sus amigos, de amigos personales de la propia Cristina, que los ha liado, algunas incluso moras de las 10 las ha liado para poder salir y que la acompañen, que la escolten en esta entrada triunfal, este momento de la embajada cristiana y de su ser abanderada. Piratas por segundo año consecutivo y último. Este año ya terminará de ser la abanderada y ejercerá como uno de sus últimos actos en el medio año festero, en el próximo mes de enero ya del 2013. Vemos una fila mixta, que da mucha vistosidad al desfile. Sí, porque además los trajes son diferentes y ofrecen ahí ese momento, ¿no? Ese relax entre unos y otros. La dirige muy bien y además sabemos que lo ha hecho todo con mucha ilusión, está poniendo todo su empeño, toda su ilusión, todo su saber hacer en esta embajada. Ella y toda la gente que va con ella, que es su madre, su padre, su hermano, forman parte de esta fiesta, fiesta pirata y este emblema pirata. Y están disfrutando porque se ven muy contentos. Su madre se ha encargado también un poco pues, de cuidar todos esos detalles que cuidan las madres, que son pues, los trajes, los peinados, las pinturas, los maquillajes. Todo eso forma parte también de ese trabajo secreto, escondido, poco visto, pero poco visto en el sentido a la hora de ejecutarlo, pero sí a la hora de ponerlo en valor en un claro desfile, en una entrada cristiana como esta. Están abriendo, además, esta es la primera fila de toda la comparsa y están desembarcando, están abriendo el camino al embajador, los más jóvenes, al embajador Cristiano Manuel Andreu.
esta noche pues, podemos encontrar dentro de esa amalgama de caballeros, con sus corazas, con sus petos, con sus espadas y sus escudos, sus metales, dos distorsiones que, como decíamos, se van a dar respuesta o se darán respuesta a lo largo de la noche con nuestros comentarios y con la puesta en escena tanto de la comparsa piratas como de la comparsa contrabandistas. Esos dos puntos románticos, esos dos puntos que nos anclan con el mundo del 19, con el mundo de la recuperación de una edad media o de un mundo medieval e idealizado en ese sentido, y con los piratas y con los contrabandistas pues nos dan evidentemente desde luego ese punto que es distorsión con respecto a esos metales y esos caballeros que van a ser la tónica general en las diferentes comparsas. También nos muestran estas dos comparsas dos maneras distintas de vivir la fiesta y de realizar el desfile. En la propia identidad lo estamos viendo, son pasodobles. Efectivamente. El resto de comparsas sí que a lo mejor lleva algún pasodoble, pero básicamente lo que predomina es la marcha cristiana. Es una pieza también muy fuerte que levanta mucho el ánimo, levanta mucho el llevar esa fila, el arropar a un embajador, a un cabo, una banderada. Y de luego, pues eso, la gente que ha participado saben que se vienen arriba en el momento de tanto el público como ellos. Hombre, es que la música es uno de los elementos principales de la fiesta. Pero además, como dice Manuel, es capaz de levantarte en el peor de los momentos, porque no hay nada más, para mí, más bonito que escuchar banderitas al ver salir el pájaro de la iglesia de Santa Justa de Rocío. Como todos los años sucede además, y es una cosa muy... Y todo el mundo lo tararea, aunque no te acuerdes de la letra, pero el banderita, pues al menos sí que suena. Seguimos viendo algunas banderas que son las que van un poco pues, acomodando, haciendo de eje vertebrador en todo el desfile, y ya veremos pues, el siguiente paso. Recordamos que es una embajada. Hacer una embajada, pues más o menos estamos hablando de hora y cuarto de desfile ante un punto concreto, y en definitiva hacerlo pues con vistosidad. Estamos viendo justo enfrente de las cámaras hay un pequeño vacío de gente, pero sí que vemos en la Avenida de España multitud de gente. Cuando veníamos para acá estaba la calle Aragón, la Avenida de España llena de gente, pese a ser viernes, casi de un día laboral. Pero muy bien. Vemos ya otra fila de jóvenes, en este caso, una fila nueva, una fila incorporada en este año. Sí, filas sirenas, gente muy joven. Además, veíamos pues cómo en las calles se van ensanchando. Sí, tienen distintos anchos. Y entonces pues tiene que agruparse y acomodarse, y bueno, es un ejercicio un tanto complejo quizá, pero lo vemos que se supera con sobresaliente. Vemos esas jóvenes sirenas, que así es como se denomina esta nueva fila, incorporada precisamente para sí, este siempre, y además siempre tienen nombres relacionados con el nombre de la comparsa. Sirenas, veremos Perla Negra, temas... Lo que predomina también en todo este ritual pirata es la calavera, bien a través de escudos, a través de colgantes, como vemos en el cuello, a través de bueno, pues, las capas, en los propios trabucos, es decir, fijaros incluso en la maza que lleva la cabo que viene después, que lleva en la mano. Y el pañuelo en la cabeza es sí, muy típico también, mirad. Es una idiosincrasia, es una forma de desfilar, que por eso pues atrae a tantos comparsistas para estos Esta desfiles. fila también se llama fila Perla Negra, también femenina. Son de las primeras que están desembarcando, ¿no?, en la ciudad de Orihuela. Un desembarco pirata el que está viviendo Orihuela en esta noche, las 10:09 de la noche, y en directo. Nos siguen diferentes personas a través de internet. María Sáenz Cámara, le damos la bienvenida y le damos las gracias por seguirnos. A todas aquellas personas que a través de Facebook, Twitter y de nuestra página web, telorihuela.com, están siguiéndonos en esta noche de desfile cristiano. Abriendo los piratas.
Y veíamos en esa fila perla negra a su cabo Belén Gómez, una de las jóvenes veteranas de esta comparsa, además ha sido abanderada, infantil y abanderada en estos últimos años. La banda Unión Musical de Santa Cecilia de Dolores, con 50 músicos, es la que nos ponía ese paso doble fiesta de Benidorm en las calles de Orihuela y lo llevamos hasta sus casas a través de las cámaras de esta Teleorihuela. Nosotros encantados de que estén viéndonos y siguiendo y sobre todo viendo lo que están poniendo los piratas en la calle, en este caso en la Avenida de España, repleta de luces, ahora sí, y repleta de público, a pesar de, como decíamos antes, de ser un viernes y de haber una temperatura considerablemente alta. Los chorros y el aire caliente se notaba desde primera hora de la mañana. No, la verdad, pero que es una tónica que yo he estado esta mañana en Murcia haciendo unas gestiones y me he encontrado con que a las 12 de la mañana habían 34 grados más, como comenta Manuel. La verdad es que parece que la entrada mora quiere adelantarse, quiere entrarnos esos aires saharianos. Saharianos, africanos, esos aires africanos. Y nos los traen en este caso pues desde las costas, desde el mar, esta bajada pirata, bajada marítima. Recordamos, por ejemplo, también que aquellos que nos han acercado a su cuartel festero, que está en Severo Ochoa, cerca de Severo Ochoa, podrán ver la proa de un barco, que es la entrada, esa entrada majestuosa que han hecho este año nueva con motivo de la embajada. La popa de un barco, que es la parte de atrás de un galeón. Muy original, sí.